decreto. También la eurodiputada comunista Sira Rego. Los ministros Ione Belarra, Irene Montero, Yolanda Díaz y Alberto Garzón, a pesar de su apoyo a la protesta y su intención de no participar en la cumbre de la OTAN, prefirieron no asistir a la marcha por una cuestión estética. Pero la concentración fue un fracaso. Apenas 2.000 personas se dieron cita para expresar su rechazo a la Alianza Atlántica. Tenemos comunicación con José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, vimos que la manifestación de ayer anti-OTAN fue un auténtico fracaso. Da la impresión, José Antonio, de que en esta sociedad el debate del antimilitarismo y de la pertenencia a la alianza es un tema ya superado, ¿no? Sí, es un tema superado, la verdad, de lo que es el acuerdo de España con la OTAN, cuando realmente tenía que estar recogido. Y me refiero en concreto pues, al caso de Ceuta y Melilla, que como bien sabemos, pues en principio no estaría su defensa recogida por la Alianza Atlántica por ser territorios que están fuera de Europa, ¿no? Pero se supone que esa defensa del flanco sur es uno de los objetivos de esta cumbre, justamente, ¿no? Bueno, esto es lo que habrá que ver y yo creo que efectivamente el presidente del gobierno tiene que poner ahí un énfasis expreso y hacer mucha gestión para que, al margen del tema de Rusia y Ucrania, que es evidente que es el gran asunto que se va a abordar en esta reunión importantísima para España, porque evidentemente todos los focos del mundo durante estos días pues van a estar aquí puestos y, hombre, esto al nombre de España le viene francamente bien, ¿no? Pero, en efecto, sí que sería importante, ya en su día debió hacerse esa negociación bien para que ese asunto de Ceuta y Melilla quedara perfectamente recogido. No se hizo en su día, tampoco se hizo cuando el referéndum, y bueno, es una pata que está ahí fuera, en fin, que se ha quedado un poco fuera del escenario. Claro, y siempre cabe pensar, en el caso de que hubiera un problema en Ceuta y Melilla, que creemos que no, pero como hay que plantearse todas las hipótesis, como usted bien sabe, porque nunca se sabe lo que puede ocurrir a futuro, ¿no? Pues, y porque además tenemos unos vecinos, particularmente el vecino marroquí, pues que ya sabemos que es una reivindicación de la que hacen gala y que de vez en cuando pues nos agitan el territorio y tenemos algunas sorpresas, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que se tenía que haber hecho y yo creo que se va a poner énfasis de que, además, con las cosas que han venido sucediendo y lo que ha pasado justamente este fin de semana, está mucho más de actualidad y que, por tanto, Pedro Sánchez está obligado a sacar algo en ese sentido. Yo creo que no se puede hacer mucho más allá de lo que son palabras y expresión de solidaridad. Es decir, sí, el compromiso de la OTAN con la defensa del flanco sur, como es lógico, pero lo que dice el tratado es bien claro, y el tratado hace referencia a la defensa de los territorios de Europa y de América y de las islas que pertenezcan por eso las Canarias sí que están salvaguardadas, ¿no? Pero no es el caso de Ceuta y Melilla, que están en territorio africano y que ahí algo se tenía que haber dicho en su día y que eso, pues la realidad es que ha quedado un poco cojo. Lo cierto y verdad es que estos señores que salieron a la calle ayer, que ellos igual pensaban que iban a ser multitud y en realidad fueron pues unos cuantos, ¿no? Fue una manifestación absolutamente menor y además vergonzante para ellos, porque como usted bien ha dicho, ninguno de los ministros ni de los dirigentes importantes, salvo el señor Enrique de Santiago, pues estuvo ahí en esa marcha y de una forma también un poco en segundo nivel, no demasiado visible. Este asunto de Ceuta y Melilla podría ser perfectamente un tema que ellos pudieran agitar como elemento para el debate, ¿no? Porque es interesante el debate desde ese punto de vista. Sin embargo, tampoco lo hacen, porque como usted bien sabe, tampoco nuestra izquierda, ni el Partido Comunista, ni Izquierda Unida, ni por supuesto Podemos, han hecho gala a lo largo de su historia de una defensa a ultranza de la españolidad de nuestras ciudades en el norte de África. Es cierto, pero bueno, veremos qué es lo que nos depara esta cumbre. Don José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Álvaro Ballarín, ¿cómo lo ve usted? Pues yo lo veo como el típico ejemplo de esta izquierda trasnochada que sigue viviendo de la política de trámite, de la política de memoria, de la política de los bloques, de la política de la Guerra Fría. Resulta que ahora están poniéndose de manifiesto más que nunca la necesidad de la Alianza Atlántica, la necesidad de la OTAN ante el ataque de Rusia a Ucrania, y resulta que hay estas contradicciones dentro del gobierno de España cuando resulta que esa política exterior
hasta el Partido Socialista va de la mano del Partido Popular. Hay que recordar que en el año 82 España, con un gobierno de Calvo Sotelo, por cierto, un gobierno de UCD, que ahora estaría englobado en el Partido Popular, pidió la adhesión al Tratado de Washington, que se creó en el año 49, que por los motivos que fueran en aquel momento sí que entró todo lo que estaba por encima del Trópico de Cáncer y en su caso las Islas Canarias, pero para que la gente lo sepa, por ejemplo, Hawái o la Isla Reunión de Francia no están dentro de la OTAN, porque el artículo 6 delimita muy bien cuál es el espacio a proteger y ante el ataque a un miembro todos los demás saldrán a defenderlo. Ceuta y Melilla no está incluido, pero hay que intentar por todos los medios, y parece ser que tenemos una ocasión ahora piripintada, siendo Madrid quien acoge la OTAN después de los 40 años, para, si no modificar ese artículo 6, sí establecer algún tipo de mecanismo que ahora que Rusia y los enemigos potenciales de la OTAN están en el Sahel y en el centro de África, proteger esa zona, esas dos ciudades tan importantes y tan españolas como son Ceuta y Melilla en el norte de África. De españolidad indiscutible, sin duda, don Pedro Luis. Bueno, yo soy anti-OTAN no por antimilitarista. De verdad, creo que esa es una organización que perdió su razón de ser en el año de 1990, que ha incumplido los acuerdos que se cerraron entre la extinta Unión Soviética y la OTAN una vez que cayó la Unión Soviética, que no te pases de Alemania, y se han cogido 17 países más. No había tal amenaza. Ucrania no es parte de la OTAN, por lo tanto la OTAN no tiene nada que pintar en el tema de Ucrania, y que se ha convertido, junto con la Unión Europea, en lo que no quería ser la Unión Europea. O sea, son dos instituciones desnaturalizadas y que además es un instrumento de política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica, que poco útil es a España, empezando por Ceuta y Melilla, donde yo consigo personajes supuestamente de la derecha soberanista española hablando de la necesidad de un gran ejército europeo. Yo me pregunto si se habrán leído a Max Weber y aquello de que el monopolio legal y legítimo de la violencia descansa en el Estado, que el Estado es un ente que puede delegar cualquier función menos el monopolio legal y legítimo de la violencia. Ese bendito fulano que será el culmen de esto de la OTAN, el gran ejército europeo, entra primero en Hungría para deponer a Orbán por hacer las cosas que no le gustan a Bruselas antes de enfrentarse a Rusia. Entonces, no es una cuestión de antimilitarismo. Si alguien es pro unas fuerzas armadas sólidas, poderosas, soy yo. Yo he dicho, y siempre espero que no saquen de contexto estas palabras, que las Fuerzas Armadas españolas son un gran desperdicio. ¿Por qué son un gran desperdicio? Porque son unas Fuerzas Armadas súper competentes, una gran industria militar en manos de una cuerda de ineptos. Entonces, si el fin último de la OTAN es agarrar y restar soberanía y capacidad de defensa a los países, pues yo soy anti-OTAN. No ha debido la OTAN expandirse desde 1991 de la manera que lo ha hecho. ¿Por qué? Porque ha provocado situaciones como las que están sucediendo ahorita, que las hemos discutido en otro momento. O sea, aquí hay velados que no los quieran manifestar los grandes medios de comunicación, pero aquí hay velados, evidentes y claros intereses de política exterior de los Estados Unidos, y lo que está utilizando es Europa como un monigote. Quienes han pagado las consecuencias y quienes van a pagar las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania son los europeos. Don Fernando. Bueno, vamos por partes. Yo, referente al tema de la manifestación, pues quiero decir un par de cosas, ¿no? La primera, que yo creo que esta gente, a tenor de las banderas que se veían, yo creo que están antes de Yalta y de Potsdam. O sea, en 1945 ellos están en 1936 por lo menos. Antes de que se pusiera el granito en Yalta, en Potsdam, en el 45, o posterior al 47 el Tratado de Dunkerque, ¿no? El Tratado anglo-francés, porque yo creo que esta gente ni se lo ha leído. Evidentemente luego llegamos al Tratado de Washington en el año 49 y los, evidentemente, 14 artículos, de los cuales sí es verdad que hay que rescatar el 4, el 5 y el 6, pero yo creo que en este momento la OTAN tiene una encrucijada terrible, ¿no? O desaparecer directamente, como muy bien dice Pedro Luis, porque en este momento no está alcanzando, y desde luego desde el punto de vista nacional, y yo lo veo en clave nacional,
necesitamos que reconozcan directamente a través del artículo 4, que implica la reunión general, el 5, la intervención, o el 6, la posibilidad de el hecho de la defensa de Ceuta y Melilla directamente, y de las Canarias, evidentemente, que ya están defendidas, y evidentemente cambiar la orientación. ¿Por qué? Porque tenemos un problema muy serio, y tenemos un problema muy serio en Europa. Bueno, tenemos dos problemas muy serios en Europa. Uno es la guerra con Rusia, que evidentemente apelo a la conferencia de Yalta y Potsdam como primer error, llegar a un entendimiento con Rusia o con la Unión Soviética en ese momento, con los comunistas para mí, para luego tener que llegar al Tratado de Dunkerque y el Tratado de Washington para establecer ya una frontera fría diametralmente opuesta por la ocupación de la Unión Soviética y de diferentes países y un telón de acero. Con lo cual ya entramos un poco en la disquisición que significó la organización del Tratado del Atlántico Norte o en sí, pero yo no voy a hacer historia, yo voy a la realidad de ahora, que es a mí lo que más me importa, ¿no? Primero, esta gente que vive en 1936 o anterior, yo creo que vive en el periodo de las checas, a tenor de sus banderas. Y segundo, decir que la OTAN en este momento pues, se rentabiliza directamente para España y directamente para el Cono Sur, porque tenemos un problema yihadista, tenemos un problema de inmigración, tenemos un problema directo de intento de asalto de Ceuta y Melilla, que son españolas desde el siglo XV, desde el siglo XVI, de inmigración directa sobre Canarias y de acabar con nuestras fronteras naturales, que antes de que existiera Marruecos ya existía Ceuta y Melilla. Y luego tenemos otro problema muy importante, que es Turquía, que es la parte de Turquía, que tampoco debe entrar ni en el mercado común ni en la OTAN. ¿Por qué? Porque representa, primero, una población muy enorme, que son todos prácticamente yihadistas, que tenemos el problema del yihadismo metido dentro de Turquía. Con lo cual, o acabamos con esos frentes en este momento, o la Organización del Tratado del Atlántico Norte, como bien dice uno de sus artículos, que es claro desde el primer momento, se queda absolutamente sin calidad, absolutamente de nada, porque no puede proteger las fronteras de Europa, que en este momento es cierto que estamos pagando esta guerra tan absurda en la que estamos metidos. Muy brevemente, Pedrosa dice que a partir del año 90 él pone en cuestión la OTAN, seguramente por la caída del muro de Berlín en el año 89, pero yo creo que esa mirada no es una mirada larga. Hay que tener en cuenta que, ya lo dijo Toynbee, la Tercera Guerra Mundial sería por otros medios, sería una guerra, como ha dicho muy bien Dalmau, donde hubiese muchos movimientos migratorios, una guerra híbrida, una guerra que no sería una guerra convencional como fue la Segunda Guerra Mundial. Hay que tener en cuenta que lo que decía muy bien Pedrosa, de que el único poder coactivo legítimo, según Max Weber, es el que ejercen los estados legítimos, pero eso no es contradictorio con que estados legítimos se unan a otros para, a partir del principio de la división del trabajo y por tanto la especialización, poner en común defensas, poner en común atributos militares, poner en común alianzas para defenderse de un supuesto enemigo común, que en este caso podría ser un enemigo desconocido, como puede ser el terrorismo yihadista y un terrorismo que no te hace la guerra a campo abierto. Y la prueba es, para mí, fundamental de que la OTAN sigue siendo un organismo vivo y un elemento necesario es que Finlandia y Suecia, los países considerados tradicionalmente imparciales desde hace ya más de 100 años, resulta que han pedido hace nada la entrada en la Alianza Atlántica. Eso demuestra la importancia fundamental que tiene la OTAN, sobre todo porque hoy en día los países occidentales se resisten, y fíjate que hay que subir los esfuerzos y los gastos militares para conseguir esa independencia y esa autonomía. Los países occidentales se resisten a realizar el gasto militar que hay que seguir haciendo para garantizar la seguridad de tus nacionales. Bueno, es que yo estoy absolutamente de acuerdo. O sea, las guerras no van a ser como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. De hecho, ya estamos en guerra. En el año 1999, yo siempre busco, porque chino no hablo, 2 coroneles de la Fuerza Aérea China se plantearon el nuevo escenario de guerra para China. Y está publicado en un libro que está en inglés, lamentablemente no está en español, que se llama Unrestricted Warfare, Guerra Irrestricta. Esos señores son Qiao Liang y Wang Xiangxiu. Y entonces esa guerra, sí, tengo que leerlo, porque yo de verdad que con el chino no me defiendo para nada. Su chino mandarín está mejorando. ¿De qué hablan mejorando. ellos? Ellos hablan ahí de que
si van a hacer guerra de drogas, no consiste en que van a buscar a los narcotraficantes y los van a perseguir, sino que van a buscarse un país narcotraficante como Venezuela, y si su enemigo es Estados Unidos, a través de Venezuela y a través de Colombia, ahorita más con Petro, van a invadir las calles de los Estados Unidos y de sus enemigos con droga para que toda la población esté bien colocadita y así sean incapaces de accionar. Ese tipo de guerras ya está en marcha. Ese concepto de guerras híbridas se ha puesto muy de moda últimamente, pero al final quienes toman territorio son los tanques y la infantería. O sea que la fuerza militar como tal nunca va a desaparecer. El problema es el siguiente, el problema es qué ocurre cuando una organización supranacional como la OTAN pretende utilizar ejércitos y fuerzas de los países miembros. Ahí ya no hay cooperación, ahí hay integración. Y en el tema militar, la integración es sumamente peligrosa porque los ejércitos obedecen al Ejecutivo. Y en el caso de la Unión Europea, ¿el Ejecutivo quién es? La Comisión Europea en persona de la señora Ursula von der Leyen, que tomaría decisiones a expensas o tomando recursos de otros países a expensas de algunos acuerdos a los que deben llegar, porque en eso en particular los países miembros no van a lograr la unanimidad. Entonces, que Suecia y Finlandia se unan, yo no sé en qué conflicto han estado Suecia y Finlandia en los últimos 40 años, desde que cayó el muro de Berlín. Ninguno, precisamente por eso. No han tenido problema alguno. Y el tema neurálgico aquí es que no es que Turquía sea yihadista. Es que en democracias y donde hay sistemas de elecciones, tú no sabes nunca qué es lo que puede pasar. Cuando a mí me hablaban en Venezuela de eliminar las Fuerzas Armadas con todo el patético papel que han tenido las Fuerzas Armadas en el desarrollo de la tiranía venezolana, yo le digo, bueno, sí, lo que pasa es que eso es una reacción inmediatista, porque tú no sabes quién va a ser el presidente de Colombia dentro de 20 años, ya tenemos un guerrillero. Lo mismo pasa con Turquía. Y entonces Turquía, desde que Kemal Atatürk había tenido una occidentalización y de repente llega este señor Tayyip Erdogan, que es panita, ¿cómo le llaman aquí? Compi, de estos señores llamados hermanos musulmanes. Entonces ya tienes a un individuo ahí que es parte de la OTAN, que quiere formar parte de la Unión Europea, y yo quiero ver cómo va a reaccionar Turquía cuando le den entrada a Ucrania, cuando ellos tienen, no sé, 10 años haciendo la cola. Bueno, veremos lo que ocurre en esta cumbre de la OTAN, importante, que va a tener Madrid colapsado estos próximos días, durante esta semana. Ya saben, procuren evitar circular por el centro de la ciudad, eviten los transportes de superficie, si se han de mover por el centro de Madrid, utilicen el metro, y ya saben que va a haber complicaciones de tráfico y grandes controles policiales por todas partes. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato, porque si la manifestación de ayer contra la OTAN fue un absoluto fracaso, la que fue un triunfo aclamador fue la manifestación a favor de la vida y de la familia. Más de 200 organizaciones de la sociedad civil salieron a las calles para protestar contra las leyes que están en contra de la vida, en contra de la dignidad humana y que pretenden cambiar mediante ingeniería social el mundo en que vivimos. Una pausa y les contamos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso.
Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Permítanme que les hable del Hotel Las Dunas, un lugar mágico enclavado en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. El fracaso de la manifestación de ayer contra la OTAN, la verdad es que contrasta con el éxito que sí tuvo la concentración en favor de la vida. Decenas de miles de personas, 25.000 según la delegación de gobierno, más de 100.000 según los organizadores, se dieron cita en la marcha convocada por 200 organizaciones de la sociedad civil para expresar su rechazo contra la reforma de la ley del aborto, la de eutanasia y los proyectos ideológicos del gobierno de Sánchez. La protesta estaba encabezada por NEOS, la plataforma impulsada por el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja, la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad y la plataforma Cada Vida Importa. Los manifestantes discurrieron desde la Glorieta de Bilbao hasta la Plaza de Colón con eslóganes como «Nos jugamos la vida» y «Basta ya de leyes contra la verdad y la naturaleza humana». Se vieron pancartas que decían «Matar no es un derecho». En la misma participó el líder de Vox, Santiago Abascal, junto a otros miembros de su formación. La marcha coincide con un hito histórico. El pasado viernes, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocó el derecho al aborto al anular el fallo de Roe contra Wade, una sentencia de 1973 que reconocía el derecho de las mujeres a abortar sin restricciones durante el primer trimestre de embarazo y que desde entonces se aplicaba como precedente legal. Ahora, el aborto deja de ser considerado como un derecho constitucional y deberán ser los Estados los que legislen al respecto. Aquí en España, la nueva ley permite que las niñas de 16 años puedan abortar sin consultarlo con sus padres. Y el Gobierno ha aprobado hoy otra normativa ideológica, la Ley Trans y de Derechos de las Personas LGTBI. En vísperas de las celebraciones del orgullo gay, la titular de Igualdad, Irene Montero, ha llevado nuevamente al Congreso de Ministros el derecho a la autodeterminación de género. Un niño o una niña de 16 años podrá cambiar de sexo sin permiso de sus padres y sin necesidad de informes médicos o psicológicos. Los niños de 14 años se podrán cambiar de sexo si cuentan con el permiso de sus padres y los de 12 años si cuentan con sentencia judicial. El texto deberá tramitarse en el Congreso de los Diputados tras las discrepancias que ya generó entre los socios de coalición, las reservas de los órganos judiciales y las divisiones entre las organizaciones feministas, algunas de las cuales creen que atenta contra los derechos de la mujer. La ministra de Igualdad, Irene Montero, hacía hoy el anuncio tras el Consejo de Ministros.
Los jóvenes, las jóvenes entre 16 y 18 años podrán ir al registro y tendrán reconocido su derecho a la libre determinación de la identidad de género de la misma manera que las personas mayores de 18 años. Entre los 14 y los 16 años el procedimiento, como saben, requerirá la autorización paterna o materna. Entre los 12 y los 14 años el procedimiento se podrá realizar a través de expediente de jurisdicción voluntaria y por debajo de los 12 años los niños, niñas y niñas trans podrán cambiar su nombre en el DNI. La ley de Irene Montero ha generado críticas en las propias organizaciones feministas, pero también en el propio colectivo transexual. La actriz Carmen Gedet, en una entrevista en el programa Las Uñas de A3 Media, aseguraba que la ministra utiliza a su colectivo como si fueran borregos, solo por sus intereses políticos, y que una mujer trans no será nunca lo mismo que una mujer biológica. Reclama derechos, pero defiende que son realidades. Nuestro analista Guillermo Rocafort. Don Guillermo, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, ¿estamos asistiendo a una legislatura plagada de leyes encaminadas a cambiar nuestro modelo de sociedad? Desde luego, hay una agenda, una hoja de ruta plenamente definida. Este gobierno ha abandonado la economía, ha abandonado los problemas reales de la sociedad y lo único que quiere es transformarla. No quiere darle soluciones a una sociedad ya preconstituida desde hace milenios, sino que quiere transformar una nueva sociedad y con eso arreglar los problemas. Pero no lo va a conseguir y va a agravar aún más la situación de esta sociedad que está cada vez más enferma por culpa de este gobierno y su hoja de ruta. ¿Qué le parece la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que determina que el aborto no es un derecho constitucional? Pues desde luego una sentencia maravillosa, una sentencia que hace justicia, llega un poco tarde, 50 años donde han sido abortados, que se sepa, 70 millones de niños estadounidenses, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Desde luego ha habido una gran lucha de movimientos pro vida, de asociaciones, digamos, de tipo religioso, de tipo también laico, que han conseguido este gran triunfo que consiste en poner freno a una locura que además todos esos niños que han sido asesinados, más de 70 millones, han sido asesinados en un genocidio, que se ve ahora mismo que ha sido completamente ilegal, porque la sentencia que ha sido adoptada el viernes pasado es la que tenía que haberse adoptado en el año 73, si no fuera porque estábamos en un mundo enloquecido por el mayo del 68 de Francia. ¿Y qué le parece que aquí en España, según la nueva ley trans que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros y que debe ser ahora debatida parlamentariamente, un niño o una niña de 16 años puedan decidir que quieren cambiar de sexo y no necesiten para ello ni siquiera el permiso de sus padres? Pues desde luego una locura. O sea, dentro de los grados de dictaduras que hemos sufrido, dictaduras en el mundo, me refiero a dictaduras comunistas, dictaduras nazis, yo creo que esta es la peor de las dictaduras, porque es que solamente hay que ver los efectos que está causando en la sociedad. O sea, va directamente a atacar a la infancia, va a destrozarla, sabiendo además de la debilidad que tienen, digamos, personas que están, digamos, en el comienzo de su adolescencia. Lo que buscan es destruir personas y crear esclavos. Estamos ante una nueva esclavitud que nos trae esta izquierda desquiciante, apoyado por parte de la derecha liberal, ante la cual, desde luego, que hay que rebelarse, porque, como digo, van a transformar el mundo, pero de una forma totalmente nefasta y de una forma desconocida hasta el momento presente. Desde luego no nos podemos quedar de brazos cruzados, porque estas leyes ya son ataques directos a los niños, Así hay que verlo. Están corrompiendo, quiero decirlo bien claro, a los niños con este tipo de leyes, en este caso de esta necia de Irene Montero, que no ha hecho nada en su vida nada más que hacer daño. Decenas de miles de personas ya se han rebelado y salieron ayer a las calles de Madrid justamente para protestar contra estas leyes que van en contra de la dignidad humana. Pero ¿qué es lo que puede pretender un gobierno con esta ingeniería social que está llevando a cabo este? Pues lo que quiere es convertir España pues, en un campo de esclavos, que lo único que hagan es cada 4 años votarles, perpetuarles en el poder, mientras ellos siguen robando, siguen estafando, siguen socavando, digamos, la economía nacional y creando, digamos, elementos destructivos en la sociedad que además dividen mucho al pueblo y que de alguna forma, sobre todo, hacen daño en la infancia. En definitiva, lo que quieren es generar nuevos esclavos. Estamos ahora mismo en una época donde hay que abolir esta nueva esclavitud, porque eso es lo que están causando en la sociedad. Son decenas, cientos, millones
cientos de miles, millones de nuevos esclavos con este tipo de leyes totalmente artificiales que luego, además, cuando uno se da cuenta de los errores que han cometido, ya no hay vuelta atrás. Realmente es un punto de no retorno y, como digo, estamos viviendo ahora mismo en estos tiempos la peor de las dictaduras que ha habido en la humanidad, que es la dictadura de los locos. Don Guillermo Rocafort, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias, buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Don Fernando, ¿qué le parece? Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo ayer estuve en la manifestación, además me encuentro orgulloso y lo digo claramente, porque además es que lo que vi ahí era, pues la verdad, no era la manifestación de los 2000 que estaban con banderas republicanas, sino que vi gente que de verdad quería en la vida, ¿no? Estaba defendiendo lo que les implica los valores, pero lo primero que hay que decir es que el aborto es un genocidio, es el genocidio del ser humano. ¿Por qué? Porque en el ADN está implícita la vida, porque la genética y la epigenética ya se han encargado de demostrar cómo en el código genético, en este ADN, existe la vida, existe ya la vida. Repito, es un genocidio el aborto, es el fracaso de la civilización llegar a un hecho como el aborto, porque bien podríamos tener, para que no abortaran, no llegaran a este genocidio sistemático que pretende la izquierda, las casas de acogida, los centros de acogida, las redes que existen de una forma privada o de una forma semi-privada, que yo entendería que fuera el Estado el que la supliera, y como la red madre, ¿no? El hecho de dejar a la vida paso en vez de a la cultura de la muerte, ¿no? Repito, es importantísimo el hecho de que entendamos que el aborto no se puede defender hoy en día en el siglo XXI. Primero, por este genocidio sistemático. Segundo, porque representa la vida. Y tercero, porque nosotros como españoles lo que queremos es que nuestro pueblo siga avanzando como pueblo. Queremos, en definitiva, más españoles. Esto referente al tema del aborto. Desde luego, ni que decir tiene que la manifestación, por mucho que lo dijera la delegación de gobierno, que es socialista, había mucha más gente. Había mucha más gente. Si la delegación de gobierno reconoce 25.000, es que había bastante. Claro, más. Es que yo no veo 20, pero bueno, no voy a entrar. Referente al Tribunal Supremo, pues por fin en Estados Unidos se acaba la dictadura demócrata del lobby demócrata más radical, y evidentemente los estados del centro de Estados Unidos y los estados del sur van a votar que no al aborto. Ya están firmando, claro, por eso lo digo, leyes. Ya lo están haciendo, porque se dan cuenta de que lo primero prima la vida sobre todas las cosas, sobre el hecho económico, sobre el hecho social, sobre el hecho monetario. Hay que defender a la vida, hay que defender a los niños. Referente al tema de la ley trans y LGTBI y todas estas cosas, yo le diría a Irene Montero que cuando lo quiera aplicar, antes o después de matar al niño. Y repito, para mí es mucho más importante la cultura de la vida frente a la cultura de la muerte. Y repetir, cada uno será, cuando sea mayor, lo que quiera hacer y lo que quiera ser. Pero tenemos que defender ante todo la vida, ante todo al ser humano, y defender los valores y los principios de nuestra civilización. Don Álvaro. Bueno, no hay un derecho al aborto, hay un derecho a la vida. Y así además lo consagra la Constitución Española del 78, cuando en su artículo 14 dice que todos tienen derecho a la vida. Ese todos, que no es baladí, si uno se acerca a los debates preconstitucionales, entenderá que el legislador, cuando introdujo la palabra todos, estaba haciendo una especial protección al que va a nacer, al nasciturus. Porque el que va a nacer, ya la legislación española, ya el legislador, ya el pueblo soberano le concede unos derechos que tiene incluso antes de nacer. Siempre se ha considerado desde el derecho romano, persona, aquel ser fuera del seno materno, viable 24 horas. Pues bien, el derecho español, la Constitución Española del 78, ya le concede unos derechos al que va a nacer. Por tanto, no hay un derecho al aborto, hay un derecho a la vida. Y ese nasciturus, el que va a nacer y que ya tiene una vida biológica, está protegido desde un punto de vista legislativo. Por tanto, de lo que se trata es de entender el aborto, que no lo quiere nadie, como un fracaso, e intentar minimizarlo para que, con educación, con políticas, como ha dicho muy bien Dalmau, de protección, con información a la madre. Por ejemplo, el Partido Popular no entiende cómo aquella introducción legislativa que hicimos nosotros del consentimiento y ese diálogo entre padres
y hijas menores de 16 años se haya eliminado con un borrón que ha hecho el Partido Socialista, o ese recurso que puso el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional, entendiendo que la ley de plazos que impuso de una manera arbitraria y sin consenso Zapatero iba contra ese derecho a la vida que protegía la Constitución española, porque solamente había una despenalización en ciertos supuestos que el Tribunal Constitucional dijo en su día que era compatible con el artículo 14, pero no la actual ley del aborto. Por tanto, creo que hay mucho margen para avanzar por ahí, partiendo de la concepción de que lo que proclama la Constitución española es el derecho a la vida. Y yo matizar, de ese artículo 14 implica también la igualdad ante la ley, con lo cual, claro, repito, el derecho a la vida implica la igualdad ante la ley, con lo cual protejamos al nacimiento. También lo dice el artículo 14, todos somos iguales ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. No, Pedro. Decía Edmund Burke, un autor británico del siglo XVIII, la sociedad es el pacto de los muertos con los vivos, con los que están por nacer. Entonces nosotros estamos destruyendo la sociedad. Lo voy a decir aquí clarito, no más duro porque no puedo gritar. El aborto es un asesinato agravado por el vínculo. Y como en la mayoría de los asesinatos hay varios cómplices. La señora que va a abortar es quien lleva al matadero a la víctima. El médico abortista es el autor material. ¿Y quiénes se benefician de todo eso? Son una panda de autores intelectuales, entre las cuales está usted, señora Montero, entre las cuales está la Open Society, entre la cual está la Planned Parenthood, entre la cual están esa panda de periodistas que se creen muy modernos promoviendo el aborto todos los días. Esos son autores intelectuales de un asesinato agravado por el vínculo. En segundo lugar, la sentencia que abrió puerta a todo esto, que es Roe versus Wade, está montada sobre una farsa. ¿Okay? La primera farsa es que la señora Norma McCorvey, a quien se conocería como Jane Roe, para protegerla en aquel momento, dijo que quería abortar a la que terminó siendo su primera hija, producto de una violación, lo cual era mentira. Era una mentira. Y la sentencia al final que pasa de los tribunales de Texas a la Corte Suprema de los Estados Unidos, termina autorizando a la señora McCorvey a abortar esa niña. ¿Qué pasa? Que detrás de eso hubo un lobby, porque esto es un proceso que ha venido evolucionando hasta condicionarnos y meternos en una falacia de hacernos pensar que si estamos en contra del aborto somos primitivos y que estar a favor del aborto es algo moderno. Eso es una falacia, un disparate. Pero esto termina siendo financiado, uno de los principales financistas, el pornógrafo Hugh Hefner, quien se atribuyó además el haber realizado todo eso. 20 años después, la señora Norma McCorvey se redimió y intentó hacer ver que aquella sentencia había sido una farsa, y su abogada, Sarah Warrington, dijo que no importaba, y la callaron y la silenciaron. Y no importaba porque ella aducía un bien común a pesar de la verdad. No hay bien común que esté al margen de la verdad. Hay una construcción, la construcción de un relato, y yo les voy, que es que las mujeres que cuando son violadas, que las mujeres cuando hay malformaciones, ok. Datos de Ministerio de Sanidad, de Salud de España. En el año 2020 en España hubo 88.269 abortos. Como siempre digo cada vez que tengo el chance, esos son 88.269 españolí que no estarán en la Puerta del Sol como el año que fue. 90,87% de esos abortos voluntad de la mujer. Y esto voluntad de la mujer entrecomillado. Presión de estos lobbies para que las mujeres vayan a abortar. 5,73% de esos 88.000 abortos, riesgo de vida de la madre. 3,10 graves anomalías del feto. 0,30 otros motivos. Otros motivos entre los cuales pudiese ser violaciones. Si usted, mujer, quiere decidir sobre su cuerpo, como decía Fernando al principio, un bebé, una vez que es engendrado, tiene un ADN propio. Entonces, si usted quiere decidir sobre su cuerpo, practíquese una histerectomía. Ah, pero eso no, ¿verdad? Eso no, porque sufre unas reacciones hormonales no deseadas. Esta es una ley salvaje, o estas leyes que han tratado.
Que el lobby de LGBT, feminista y todo eso, requiere del poder coercitivo del Estado. Es como decía Dalmau, es una dictadura, o lo decía Rocafort, porque requiere, entonces, meter preso a los cuidadores o a las personas que van a rezar a las puertas de los abortorios para persuadir a las mujeres, no pueden alterar la naturaleza humana si no es a través del poder coercitivo del Estado. Y además, para ya terminar, es un negocio subsidiado con tus impuestos. Porque si tú tienes un dolor de muelas, tienes que agarrar y meterte la mano en el bolsillo para ir al odontólogo. Pero si quieres abortar, te lo paga el Estado. Y si quieres cambiarte de sexo, pues entonces las hormonas, que es una cuestión de lo más antinatural, te las va a pagar el Estado también. Y eso, esté usted de acuerdo o no, lo pagan con sus impuestos. Yo quería decir una cosa muy importante, ¿no? Que para mí es la falsedad del aborto, de lo que hemos representado el aborto. ¿Cuántos informes psicológicos son falsos? Yo, por desgracia, y digo por desgracia, he estado dentro de una clínica abortista. Yo quería cerrar esa clínica abortista porque era el engendro del mal en ese momento donde se mataba a seres humanos. Pero lo que veí yo ahí, que eran trozos humanos, repito, trozos humanos de bebés, manos, pies, los estoy viendo ahora mismo. Estoy viendo hasta esas manos y esos pies cómo estaban metidos en bolsas que no sabíamos ni siquiera dónde iban a ir. Repito, es la mayor atrocidad que se puede cometer en pleno siglo XXI, a lo largo de la historia humana. Yo te voy a decir a dónde van. Porque acabar, sí, sabemos a dónde va. Va a los cosméticos y a toda esta industria. Y entonces después tú te consigues este montón de muchachitas progre, claro, diciendo que no van a utilizar cosméticos que hayan utilizado animales para hacer pruebas. Y entonces son cosméticos que llevan sustancias provenientes de abortos. Pero yo cogería directamente a cualquier defensor del aborto y les llevaría a que viera eso, como yo lo vi, para sentir verdadero asco y vergüenza hacia ese género humano que permite el aborto. Es repugnante, sin duda alguna. Y esto va todo engranado, porque el tema de lobby LGBT, que no tengo nada en contra de los homosexuales, de las lesbianas, que al igual que lo dice esa señora trans en su intervención en ese programa, terminan siendo utilizados por un lobby con fines políticos. Esto demuestra que estas leyes de Irene Montero han encontrado respuesta y contestación incluso en grupos feministas e incluso en colectivos trans. Es decir, que ella está haciendo política, no sé exactamente para qué o para quién, pero que los auténticos afectados por esas circunstancias que podrían estar interesados en esa legislación no están de acuerdo con lo que está haciendo. Eso es muy significativo, ¿no le parece? Que además terminan siendo leyes que, en el caso del feminismo, desfeminizan a la mujer. Son leyes que son absolutamente antinaturales. Cuando a uno le dicen que tú eres inhumano por no entender, ya va, ¿qué cosa es más inhumana que desconocer las limitaciones propias que la biología nos ha impuesto a cada uno de nosotros? Eso es. Aquí tuve yo una discusión en una oportunidad con un querido amigo, José María Garrido, ¿verdad?, que decía que quieren imponer los tratamientos de conversión. Sí, ¿cuál es el problema? O sea, un tratamiento de conversión es una terapia psicológica a la cual tú puedes someter a un individuo si él lo desea, que es mucho menos invasivo, mucho menos costoso que, uno, tener que mantenerse hormonado por no sé cuántos años, inyectándose hormonas. Dos, amputarse un miembro del cuerpo que está absolutamente sano. Entonces, yo no tengo problema con las decisiones individuales de cada uno, ¿verdad? Pero uno, no se las metan a los niños, y dos, denle opciones para que pueda decidir, bueno, me voy a cambiar de género o voy a someterme a un tratamiento de conversión. Cualquiera de los dos que tenga acciones. No, tienen que recurrir al Estado y al positivismo jurídico para prohibir que haya otras opciones y que el derecho natural fluya con naturaleza, valga la redundancia. Yo iba a ir al principio de la ley natural. El género es masculino y femenino. El resto son epítetos o resto de apellidos que cada uno se pondrá en acceso y en virtud a sus derechos y libertades fundamentales. Repito, el género es masculino y femenino. No vamos a
tener en cuenta lo que dice la izquierda referente al género, porque también llegaríamos a la fatalidad de la ideología de género, que ya conlleva que por ser de un género eres más violento o eres más maltratador. Con lo cual, el género, ya de una vez por todas, masculino y femenino. A partir de ahí, de que sean mayores, que hagan lo que quieran. Pero repito, no cambiemos el principio de la ley natural, porque cambiaremos de esa forma ya no solo la sociedad y la ley, sino cambiaremos el destino precisamente de los seres humanos. Bueno, pues este es el modo en que quiere este gobierno transformar esta sociedad, y de ahí que decenas de miles de personas salieran ayer a las calles para protestar contra estas leyes que van en contra de la dignidad humana. No estaban de acuerdo con esta ingeniería social y quizá todos nos deberíamos hacer un replanteamiento acerca de cuál es la crisis de valores que sufre nuestra sociedad. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de las medidas estrella que Pedro Sánchez se ha sacado de la chistera después de los rapapolvos electorales que se está llevando, después de las elecciones en Andalucía, por ejemplo. Da la impresión de que se ha dado cuenta de que ha perdido el apoyo popular y, por tanto, trata de granjearse nuevamente la amistad con los ciudadanos. De allí que este sábado convocase un Consejo de Ministros extraordinario para comparecer en televisión y decir que tiene en marcha una serie de medidas económicas para ayudarnos a luchar contra la inflación. ¿Realmente conseguirán estas medidas bajar los precios que están disparados? Una pausa y lo comentamos. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardo 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. La segunda dosis para gente preocupada por su tiempo, un programa que influye en quienes influyen, de lunes a viernes y desde ahora en Distrito Televisión.
Grandes traidores a España desenmascara a los Judas que cambiaron para siempre nuestra historia. A través de sus páginas el lector encontrará casos de personas que a lo largo de los tiempos han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. Porque en España no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra y, lo que es peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Hay que conocerles el mejor modo entrando en la página web www.elgrancapitanediciones.es y pidiendo que nos envíen esta obra directamente a casa. Se trata de un libro fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el varapalo electoral en Andalucía y su pérdida de popularidad, ha reaccionado anunciando este sábado un nuevo plan anticrisis. Se trata de un paquete de medidas para hacer frente a la inflación disparada con un coste de 9.000 millones de euros que se traducen en los siguientes puntos. Rebaja de los abonos de transporte público, incremento del 15% en las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas, reducción del IVA del recibo de la luz del 10 al 5%, limitación del precio del butano y prórroga de la subvención de 20 céntimos al litro de combustible. Además, cheque de 200 euros para los más vulnerables. Se trata de un pago único para asalariados, autónomos y desempleados que estén inscritos en las oficinas de empleo y que tengan una renta inferior a los 14.000 euros o un patrimonio que no supere los 43.000. Según Sánchez, medidas que frenarán el incremento de la inflación. Este nuevo decreto va a suponer un esfuerzo superior a los 9.000 millones de euros, aproximadamente 5.500 millones de euros en gasto para proteger a familias, para proteger a la clase media trabajadora y para amortiguar el impacto de la inflación en sectores específicos de nuestra economía, 5.500 millones de euros en gasto y 3.600 millones de euros en reducción de ingresos como consecuencia de las rebajas fiscales que vamos a aprobar de aquí al 31 de diciembre de 2022. Tenemos comunicación con Juan Solaeche, rector de la Sociedad de Estudios Internacionales. Señor Solaeche Jaureguizar, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿qué opinión le merece este paquete de medidas anunciado por Pedro Sánchez? Bueno, las medidas que ha implementado el gobierno del presidente Sánchez son unas medidas muy limitadas. Muy limitadas, puesto que, por ejemplo, la medida estrella de los 200 euros, si eso lo planteamos a 6 meses, pues supone unos 30 euros por cada una de las personas que pudieran acogerse. No todo el mundo puede acogerse. De hecho, hoy el secretario general de UGT decía que ellos habían pedido 300 euros porque podían ampliarse a unos 9 millones de personas. En cambio, esta medida, al reducirse con las condiciones que implementa para poder optar a esos 200 euros, pues se reduce muchísimo, a escasamente un millón y algo de personas. Pero vamos, son medidas más políticas, más de maquillaje que no reales para el bolsillo de los españoles. Teóricamente, el objetivo real de este paquete de medidas debería ser limitar la inflación. ¿Cree usted que alguna de ellas realmente puede limitar los precios disparados que estamos teniendo en España? Yo no lo veo por ese lado. Es decir, nosotros traíamos ya un nivel de inflación ya desbordado, con una crisis anterior a lo que fue la invasión de Rusia por Ucrania. Con lo cual, estas medidas yo creo que tenían que haberse puesto en marcha muchísimo antes y en mayor profundidad. Además, no olvidemos que Bruselas ahora indicará en los próximos presupuestos, por eso si dan todos ustedes cuenta, llegan hasta el 31 de diciembre. Los próximos presupuestos, Bruselas ya ha anunciado que hay que cortar radicalmente el gasto corriente, donde la mayoría de todas estas ayudas son de gasto corriente, no son ayudas estructurales. Con lo cual, a mí me parece que bastante poco vamos a notarlo, porque las medidas inflacionistas, ningún gobierno por sí solo es capaz de atacarlas. Esto tiene que ser una reunión conjunta de todos los países de la Unión Europea, y en este caso nosotros salimos desde el último puesto, desgraciadamente, puesto que estamos en una crisis muy superior a la mayoría de los países de nuestro entorno.
Hablaba usted de medidas cosméticas. ¿Podemos entender que Pedro Sánchez lo que pretende es reconciliarse con el electorado después de los varapalos electorales que ha sufrido y presentarse ante la sociedad como un hombre que aporta soluciones a los problemas reales? Bueno, de hecho, la medida estrella es una medida de Yolanda Díaz, ¿no? Es una medida que se está viendo poco a poco cómo el presidente Sánchez está orillando al grupo de Podemos, al grupo histórico de Podemos, y está tendiendo puentes hacia Yolanda Díaz. Yo creo que previsiblemente hacia una apuesta de pacto conjuntamente con Yolanda Díaz, intentando que Yolanda Díaz asuma todo lo que fue el bloque de Podemos y que pueda reunir gran parte de los votos de los desencantados de la extrema izquierda. Pero yo lo veo muy difícil, muy complicado por las encuestas ya todas, absolutamente todas. La variante es si le saca 8 puntos, 6 puntos, etcétera. Yo no veo por mucho que el presidente Sánchez intente de cara al año que viene hacer un discurso. Yo creo que ya el pueblo la ha descontado, como hemos visto en Andalucía. Don Juan Solaeche Jaureguizar, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. A vosotros. Un saludo. Don Pedro, ¿qué le parece? Bueno, cualquier estado que te cobra el 21% de lo que gastas, ¿verdad? Porque el promedio del IVA, de lo que usted gasta, si usted gasta 100 euros, 21 euros de esos 100 fueron en impuestos. Te quita el 30% de lo que cobras y casi el 40% de lo que heredas. Eso es un ladrón, o sea, eso no tiene otro nombre. O sea, lo que pasa es que vosotros aquí estáis acostumbrados a una forma de funcionamiento del Estado que ha hecho del Estado un elefante en una cristalería. Y nadie lo quiere ver. Y entonces siempre nos salen, como me salieron aquí una oportunidad, bueno, ¿y quién paga a los maestros y las enfermeras? Es que son los que menos consumen de eso. Eso para empezar. Entonces, después de que te quitan el 21% de lo que gastas, el 30% de lo que ganas y el 40% de lo que heredas, vienen su sanchidad don Antonio, ¿verdad? Según Draghi, ¿verdad? Que es Antonio, a darte 200 euros. O sea, es que el cachondeo no puede ser. Nos ven la cara de idiotas. Eso es lo que piensa hacer Pedro Sánchez para paliar la crisis de una economía que está ya en bancarrota prácticamente. Eso es lo que piensa hacer. Vamos a prorrogar los 20 céntimos del gas. Si ya el precio de los carburantes están por encima de lo que estaba cuando se anunció que iban a devolver esos 20 céntimos. O sea, no ha pasado nada. Y por cierto, la clase política española, desde el abismo de la izquierda hasta el abismo de la derecha, ¿verdad? Los que estén más a la derecha, dejaron abandonados a los transportistas cuando eso sucedió. Porque esa protesta que tenía cariz de que verdaderamente tenía... abandonados, terminaron yéndose a la casa a cambio de 20 céntimos por litro de combustible. Es verdaderamente triste. Y lo último, reducir a 5% el IVA de la factura eléctrica. No. Quite el impuesto al transporte de la energía, quite el impuesto a las emisiones de CO2, quite el impuesto o reduzca el impuesto al alquiler de equipos reduzca todos esos impuesticos que terminan haciendo que la factura de la luz corresponda 40% nada más a consumo y 60% a impuestos. Don Álvaro. A ver, esas medidas son cosméticas, son estériles y llegan tarde. Esas medidas no están pensadas en que las empresas, autónomos y las familias no llegan a fin de mes, sino están pensadas en el resultado del 19J en Andalucía. Para ese fin ya llegan tarde porque hay un cambio de ciclo y hay una ola con una marea de fondo que lleva al Partido Popular a la Moncloa y eso es imparable. Y sobre todo, si intenta arreglar la inflación, digamos que solo intentan paliar las consecuencias cuando habría que atacar las causas. Todos sabemos que la inflación, como dijo Friedman, es un fenómeno básicamente monetario, es decir, que cuando hay mucho dinero en el mercado, pues los precios tienden a subir, sobre todo por la parte de la demanda. ¿Qué ocurre?
que desde que España se incluyó en el núcleo del euro, esa política monetaria no la tenemos, no la tiene tampoco Francia ni Alemania, la tiene el Banco Central Europeo. Pero esa mirada es meramente miope, porque hay otras políticas fiscales que podría hacer el Gobierno para reducir la inflación. La primera, importantísima, reducir el gasto público y, por tanto, reducir el déficit público y reducir la deuda pública para que no sea un agente inflacionista el gasto público, el Estado. Y, en segundo lugar, que se lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo al Gobierno de España, haga usted un pacto de rentas, haga usted que por la parte de la oferta no llegue al circuito, a la arteria sanguínea, la inflación, poniendo de acuerdo a empresarios y a sindicatos para que los primeros no lleven a los precios finales de los bienes y los servicios el incremento de precios y para contener el incremento de los salarios para que por la parte de la demanda no se incite la inflación. ¿Qué ha hecho el Gobierno de España, Javier? Nada. No ha hecho nada, la inacción. No tienen el coraje de reunirlos, de sentarlos, como se dice en los pactos de la Moncloa, en el año 78, en el año 77, para intentar reducir la inflación. Y el resultado, ¿sabes cuál es? Que estaban muy contentos hasta hace un mes con que era la inflación no subyacente la que iba hasta el 8% y ahora se han dado cuenta que la inflación subyacente está prácticamente en el 5%. ¿Qué significa que la inflación subyacente está en el 5%, que no incluye ni los alimentos frescos ni los precios energéticos? Que la inflación, que la infección de la enfermedad ha llegado a todas las arterias de la economía y que ya es imparable. Ahora ya la inflación campa a sus anchas por la economía española porque el Gobierno de España no tiene el coraje de intentar atacarla con los mecanismos que tiene muchos y poderosos para atajarla. Bueno, lo primero que hay que decir que todas estas medidas, impuestos a las eléctricas, bajada del IVA de electricidad, al butano, el congelado, rebaja de abonos de transporte, ayuda a 200 euros, aumento de las pensiones, todo esto es mentira. Es que no va a costar 9.000 millones, es que va a costar 15.000 millones, porque esta gente no sabe ni hacer los números, porque es que se demuestra fácilmente por qué ese coste es de 15.000 millones. Pero yo iría más a la realidad, ¿no? Porque no voy a entrar en teorías económicas porque primero aburriríamos a la gente y segundo, pues a lo mejor ni nos ponemos de acuerdo entre nosotros, ¿no? Pero bueno, con esto ¿qué quiero decir? Que la bombona de butano ha subido un 60%. Es que de diciembre estaba en 51 euros y ahora está en 58. Es que la inflación que tenemos en este momento, siendo del 8,7, la cesta de la compra está en el 11. Es lo que antes hablábamos. Es que los alimentos básicos el 10, el pan el 13, los huevos el 25. En definitiva, tenemos un aumento descontrolado de la inflación, no tenemos control, es lo que tú antes llamabas, que la inflación está descontrolada, está totalmente, no hay ningún control sobre ello, ¿no? Ni qué decir tiene la luz, ¿no? La luz que ha subido de 70 euros aproximadamente de media por hogar a cerca de los 98. ¿Qué está implicando todo esto? Hasta en las hipotecas. Las hipotecas, en el momento que entramos en el 1%, tenemos un aumento prácticamente de 1.500, 1.600 euros que vamos a tener en las hipotecas. El precio de la gasolina ha subido un 53%. Pero claro, aquí, ¿qué es lo que nos estamos encontrando? Pues lo que nos estamos encontrando es que Sánchez lo que tiene es más deuda pública, porque está en este momento 1.453 millones que llevamos desde enero hasta aquí. Más deuda pública. Ni qué decir tiene que la deuda de las comunidades autónomas son 309.811 millones. 309.811 millones. Eso es lo que nos cuesta la deuda de las comunidades autónomas. Es un ejemplo. Y van a perdonársela a Barcelona, disculpa que... Claro, sí. Pero segundo, la inflación subyacente, que tú muy bien decías, ya se ha incrementado directamente a los productos directos, ¿no? Pasamos del 4,9 al 8,7. Ellos quieren, con estas medidas, es que van a costar de 9.000 a 15.000 millones, es que se han vuelto locos. Quieren bajarla de golpe a un 3,5%. Es que estos no han estudiado economía en su vida. Es imposible que con estas medidas pasemos de un 8,9, de un 8,7 con una subyacente del 4,9 a un 3,5. Es que ¿cómo vamos a bajar 5 puntos de golpe con estas simples medidas? Tercero, el crecimiento. El crecimiento, estamos por debajo de la media europea.
Es que ni siquiera podemos tener un crecimiento de las empresas, de los autónomos, etcétera. Y luego ya llegamos directamente a la mayor de las barbaridades que ellos establecen. Dicen, no, es que ha habido mayor contratación, cuando directamente el Estado ha maquillado 400 y pico mil empleos, los ha maquillado, porque entendemos como los fijos discontinuos, ese maquillaje que tantas veces hemos hablado, y encima anuncia nueva contratación del sector público. Eso sí, nos dice que va a recuperar del turismo solamente en el periodo de 3 meses 50.000 millones, y nos apela otra vez para decirnos a nosotros que es cierto que su política, o sea, la política de Yolanda Díaz, la que no se ponen de acuerdo ni siquiera entre ellos, sí ha creado puestos de trabajo, cuando es mentira, porque el 60% de los puestos de trabajo que se han creado son precarios, repito, son precarios. Todavía tenemos gente en ERTE y son trabajadores a fijos discontinuos que van a cobrar el paro. Es que no hay por dónde cogerlo. Hay una cuestión que casi nadie menciona, y es que este gobierno, esta legislatura, se sostiene sobre una mentira llamada presupuestos generales del Estado, ¿verdad? que fueron mal calculados, porque fueron calculados sobre estimaciones erróneas, exageradas, donde ya después de aprobados los presupuestos, entonces ellos mismos recortan y dicen, no vamos a crecer tanto. O sea, esto se mantiene sobre una gran... O sea, como Roe versus Wade, que fue una sentencia montada sobre una farsa. Luis, muy rápido. Este gobierno se mantiene sobre una farsa. Los presupuestos generales del Estado, que nos anunciaban, repito, estos son los que... El 5% de déficit, el PIB de 1,3 millones. Bajamos al 8,4. Las recaudaciones por impuestos decían que iba a salir el 10%, cuando realmente los tenemos disparados en este momento. El gasto, 458.000 millones en pensiones, tal. Pero si es que no se pueden contemplar, porque estos presupuestos, muy bien, son mentira. Nos engañan, Javier, y nos engañan a sabiendas, que es lo peor, nos toman el pelo. ¿Cómo nos pueden decir que con estas medidas va a bajar la inflación 3,5 puntos si la inflación no depende de ti? Claro. Por un lado dicen que la inflación es internacional y que depende de la guerra de Ucrania, y por otro lado dicen que nos van a bajar 3,5 puntos. Evidentemente, algunas medidas que han tomado, sobre todo el bajar el IVA, primero del 21 al 10% que dijo el Partido Popular, y ahora del 10% al 5% que lo propuso el Partido Popular hace mes y medio y dijeron que no, pues hombre, al ser el impuesto algo que va sobre el precio final, al rebajarse, puede que rebaje a lo mejor 4 o 5 euros el precio final, pero no sirve de nada si te suben el precio del petróleo, del Brent, el 2 o el 3%, ya te has comido esa bajada. Perdón un momento, pero en cualquier caso, es que decirnos que algo que no depende de ti lo vas a bajar es tomarnos por tontos a los españoles, que ya estamos pagando un impuesto como la inflación, del que nadie se puede escapar, porque tú te puedes escapar de otros impuestos no gastando en ese producto, pero la inflación es un impuesto silencioso que nos empobrece a todos. Y resulta que vayas a cualquier producto al que vayas, sobre todo si es de la cesta de la compra y afecta las capas medias y bajas, la ponderación hace que no sea del 8 y pico, sino que puede llegar hasta el 15 y el 20%. ¿Y qué ocurre? Que tú no lo vas a poder frenar, sino que tú ya, al no haber hecho un pacto de rentas y al no reducir el gasto público, tú ya te vas a limitar a contarnos lo que ocurre. No vas a ser un operador, no vas a poder transformar la inflación, no vas a poder operar sobre el problema, te vas a limitar a contarnos lo que hay. Por tanto, nos están engañando. Y nos engañan también con el empleo. Lo ha dicho muy bien Dalmau, pero qué broma pesada es esta, cuando resulta que tenemos menos horas trabajadas que en el año 19. ¿Se ha incrementado el número de personas que están dadas de altas en la Seguridad Social? Sí. Sería mentir decir lo contrario. ¿Se ha incrementado el número de horas trabajadas? No. Son menos que en el año 19. ¿Qué significa? Que además se tiran piedras contra su tejado. En España tenemos un problema de productividad, porque si con muchos más trabajadores tenemos un PIB inferior al que teníamos en 2019 antes de la pandemia, eso se llama falta de productividad. Por tanto, que no nos engañen. La cuestión está, el quid está en que sí, hay más personas trabajando, pero en conjunto, en términos agregados, muchas menos horas que en el año 19. Y lo importante es lo que se trabaja, no solo el número de personas, que desde un punto de vista social tiene su importancia, pero desde el punto de vista de la tasa de actividad y del crecimiento económico, lo importante es el número de horas que se trabaja y su productividad. Yo quería dar tres datos solamente para acabar. El primero, la contracción del consumo es del 3,5%. Eso es, vamos, una barbaridad.
Ya no podemos comprar, ya no podemos echar gasolina, ya no podemos comer, porque la gasolina está costando mucho más que la comida. Segundo, no deflactamos tampoco el IRPF, medida importantísima. Que lo ha propuesto el Partido Popular. Claro, sí, pero importantísima. Que lo va a hacer el Partido Popular, que lo va a hacer Ayuso en la Comunidad de Madrid. Claro. Y tercero, es que también atacamos a los autónomos que están tributando por una serie de tablas que son absurdas cuando tendrían que estar tributando por ingresos reales, que autónomos somos casi todos ya. O sea, es que no han tomado ni una sola de las medidas económicas, ya no hablo de macroeconomía, sino de la economía doméstica, porque en el fondo, este mes todos hemos pagado Hacienda, en el fondo hemos llenado el depósito de gasolina y nos ha costado más que la comida, y ahora mismo nos damos cuenta que no sabremos si en septiembre podremos comer. Bueno, yo agregaría algo más que nadie lo va a nombrar, ¿no? Pero quieren reducir el gasto público, reduzcan a la mitad los parlamentos autonómicos, reduzcan a la mitad el número de ayuntamientos que hay en este país, que son 8.000 y pico. O sea, es un disparate. ¿Cuántas empresas públicas tienen? Que para eso sí son muy franquistas, ¿no? Bueno, privatícenlas. Esas son las cosas que nadie quiere tocar en el sistema, porque todos de una u otra forma tienen las manos metidas en ese sistema. El problema de lo público es que la gente cree que es gratis y los políticos creen que es de ellos. Y es absoluta. Sí, o sea, la sanidad pública, han de preguntarle a Rejón y a Médico y Madre para dónde van a atenderse ellos. ¿Ah? Yo estaba echando cuenta el otro día, no sé mucho de esto, pero yo me vi obligado a contratar un seguro privado para mi esposa cuando llegó. Porque tenía que someterse a una operación. Lo estoy pagando todavía, pago 60 euros mensuales por ese seguro, de amplio alcance. Si yo me agregase a mi hija y probablemente a mi mamá, que tendría que pagar más por la edad y tal y qué sé yo vendría pagando por un seguro privado prácticamente lo que estoy pagando por cuota de autónomo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Que hay que eliminar la sanidad pública? No. Yo lo que estoy diciendo es que hay que empezar a pensar en modelos mixtos que sean más eficientes, que además que usted tenga la posibilidad de decidir. Mire, ¿sabe qué? No me cobre la cuota autónoma porque yo me pago mi propio seguro. Yo sé que le va a sangrar los oídos aquí a más de un progre, ¿verdad? Pero hay que decirlo. General Augusto Pinochet en Chile, cuando asumió la presidencia, un dictador y broma, ok, creó una cosa que se llamaban las AFP, Administradoras de Fondos Provisionales. Esas administradoras de fondos provisionales, que ahora el zurdo, la plaga esta de Gabriel Boric se lo quiere cargar para montar la seguridad social otra vez, hizo que los chilenos ahorraran, oigan bien, 140.000 millones de dólares en conjunto. Los chilenos, un país de 11, creo 12 millones de habitantes. ¿Quién echó a perder las AFP? La democracia. ¿Por qué? Porque fueron empresas que empezaron a crecer, que la gente no cotizaba al Seguro Social, sino que cotizaba a su fondo de jubilación, y en aquella época no recibían por correo electrónico, recibían una cartica todos los meses con una curva ascendente que les iba diciendo cómo iban capitalizando. Cuando llegó la democracia, los políticos voltearon a las AFP para, mira, financiame las campañas. Y sí, cómo no. Pero entonces tú tienes que ayudarme con algunas cosas. Como por ejemplo, si tengo pérdidas, tú vas a sacar una ley para que me permitas transferirle esas pérdidas al abonado. Entonces esa curva ascendente de la AFP, de su fondo de jubilación, de su fondo de pensión, del cual usted puede disponer, empezaron esas curvas a ser así. Bajaban, subían, bajaban. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Que es malo el sistema español? Bueno, no sé si es bueno o es malo. Lo que sé que en este momento es inviable. Y lo que estoy proponiendo es, sin ser experto en la materia, es que hay otras formas de garantizar salud, garantizar seguridad social, fondo de vejez, retiro y todas esas cosas, sin que sea el Estado exclusivamente el propietario de todo ese dinero. Porque cuando usted mete mucho dinero en manos de muy pocas personas, está generando todos los incentivos para que haya corrupción. Y eso es lo que tiene que revisar la clase política española y tratar de ir hacia un modelo mixto que sea mucho más eficiente y que le cueste mucho menos al trabajador.
Muy brevemente, Javier, que sepan todos los telespectadores que esto de la inflación le ha empezado a preocupar a Pedro Sánchez y al Gobierno de España desde hace apenas 9 días que se encontró con los resultados andaluces, porque el Gobierno de España va a recaudar en este ejercicio 22 45.000 millones de euros más de lo que tenía previstos como consecuencia de la inflación, que no es dinero suyo, sino dinero de los españoles, que encima ya estamos pagando impuestos muy altos y que se ha negado a deflactar el IRPF y a bajar el tramo nacional del IRPF. Exacto. A diferencia de eso, para que lo sepan tus telespectadores, la Comunidad de Madrid ha hecho 3 cosas. La primera, bajar medio punto el IRPF. Segundo, renunciar a todos los impuestos propios. Tercero, equilibrar el presupuesto, es decir, reducir el gasto para que haya una igualdad, un déficit cero, una igualdad entre ingresos y gastos, y lo más importante, devolverle a la gente lo que no es suyo. Ya ha aprobado Ayuso que va a deflactar el IRPF para que aquellas personas que, como consecuencia de una ilusión monetaria, es decir, de ganar aparentemente, nominalmente, más de lo que ganaban antes, pero que en términos reales están ganando menos porque todo se lo lleva la inflación, pero ese incremento nominal de salarios le hacía saltar de tramo en el IRPF por su carácter progresivo, pues lo que va a aplicar Ayuso es deflactar ese salario en términos de lo que le ha subido el salario en términos porcentuales, o deflactarlo con lo que ha subido el IPC, para que siga pagando el IRPF en términos reales, es decir, en euros constantes. Y además, yo dar un dato muy importante. Desde el 17 al 21-22 que nos encontramos ya, España, la renta per cápita nuestra en euros, estamos en el puesto 27. En estos años ha subido 490 euros, cuando resulta que en Luxemburgo, en Alemania ha subido cerca de los 3.300, en Francia 2.000 y pico euros, Portugal 1.500, Italia 1.100. Es que nos están sangrando porque en este momento no podemos pagar más, no tenemos dinero. Repito, detrás de Italia y de Grecia está España, puesto 27 en renta per cápita. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para retomar un asunto que les avanzábamos ya el pasado viernes. Ustedes recordarán que les hablamos de ese asalto masivo a la valla de Melilla. Por aquel entonces les hablábamos de que unos 2.000 inmigrantes habían bajado del Monte Gurugú, habían asaltado la valla de Melilla, habían forzado la entrada fronteriza de Barrio Chino. Allí la policía y la Guardia Civil ya han tratado de contenerles. 133 de ellos consiguieron entrar en territorio español. El resto, con una enorme agresividad, mostrando gran agresividad y violencia, atacaron de tal manera que todo aquello terminó con varios guardias civiles heridos y también varios inmigrantes heridos. La parte más grave se desarrolló en territorio marroquí. Ahí los gendarmes marroquíes se emplearon a fondo y por aquel entonces les hablábamos el viernes de 5 muertos al menos. Bueno, hoy ya sabemos que el gobierno de Marruecos ha aceptado la cifra de 23 muertos, aunque algunas ONGs ascienden esta cifra a quizá el doble de personas. Un asunto bastante grave que pone en cuestión realmente cuál es la relación fronteriza que mantenemos y las medidas de seguridad que habría que implementar. Una pausa y les contamos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa.
el más exclusivo de toda la Costa del Sol. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. ¿Sabías que nuestro intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbiolina y Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Simbiolina y Megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque si quieres puedes adquirirlo directamente en su página web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Quédate en casa con Simbiolina y Megaflora, es de Mundo Natural. Pedro Sánchez considera que la muerte de 23 inmigrantes es un conflicto bien resuelto. El Partido Popular ha pedido una investigación sobre los sucesos de Melilla del pasado viernes. Cerca de 2.000 inmigrantes asaltaron la valla forzando una de las puertas de acceso, la del paso fronterizo del barrio chino, y enfrentándose con gran agresividad a la policía. 133 inmigrantes consiguieron entrar a territorio español. El asalto fue violento y organizado y 49 agentes de la Guardia Civil resultaron heridos, así como 57 inmigrantes. Los peores incidentes tuvieron lugar en el lado marroquí. Allí los gendarmes se enfrentaron con contundencia a los asaltantes. 23 inmigrantes resultaron muertos, según ha reconocido Rabat, aunque algunas ONG eleven ese número a muchos más. Las autoridades marroquíes se han apresurado a enterrar a las víctimas sin identificaciones, ni autopsia, ni investigación. Se trata del primer asalto a las vallas fronterizas desde el restablecimiento de relaciones entre España y Marruecos. El presidente Sánchez no dudó en alabar la actuación de las autoridades de Rabat a pesar de los muertos provocados. Si ustedes además ven las imágenes, verán también que la gendarmería marroquí se ha empeñado a fondo precisamente en tratar de evitar este asalto violento a la valla de la ciudad autónoma de Melilla. Por tanto, creo que es importante, uno, reconocer el extraordinario trabajo que están haciendo, en este caso el gobierno marroquí, en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de España, para tratar de frenar un asalto violento
y en este caso yo creo que bien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad, tanto en España como en Marruecos. 23 muertos y un asunto bien resuelto. Don Álvaro, ¿qué le parece? Pues que está hablando de lo suyo en vez de lo importante, con un resultado de una tragedia humana absolutamente irreversible e irrecuperable. Él, con esas declaraciones, demuestra que estaba herido por cómo había gestionado lo de la renuncia de España al referéndum del Sáhara y ese súbito abrazo a Mohamed, al rey alawita, y resulta que no ha reparado en que ese abrazo y ese halago al reino de alawí y a la subgendarmería resulta que choca de bruces con la realidad que hemos visto todos de una tragedia humana, que es lo importante, que es en lo que ha reparado todo el mundo, y él se ha olvidado de lo realmente importante, porque nosotros no podemos dejar de mirar a otro lado cuando resulta que están pasando esas cosas y esas tragedias al otro lado de la frontera, pero a unos metros de dos ciudades como son Ceuta y Melilla. Pero es que todo esto trae causa de un desastre, del desastre de la gestión del tema del Sáhara, que el tema del Sáhara es muy profundo porque viene de la famosa, del telón de acero, de la Guerra Fría y del enfrentamiento entre en aquel momento la Unión Soviética y Estados Unidos, uno con Argelia y el otro Marruecos con Estados Unidos, y que ahí había una especie de consenso en que serían el Partido Popular y el Partido Socialista los que deberían haber tomado una solución consensuada sobre lo que pasa en el Sáhara. De una manera inopinada y rompiendo un consenso de casi 50 años, coge Pedro Sánchez, le entrega sin ninguna recompensa, sin ninguna compensación a cambio, le entrega el Sáhara a Marruecos, contraviniendo las Naciones Unidas y su referéndum y todos los acuerdos internacionales, y todos esperábamos que al menos hubiese asegurado durante un tiempo, porque así se hace en la Realpolitik internacional, hubiese asegurado Ceuta y Melilla, y nada, todo al contrario. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el mensaje para forzar a lo del Sáhara que utilizaba el rey alawí? Intentar empujar a esas masas pobres inocentes del Sahel y del Senegal, de Mauritania, subsaharianas, para que pasaran la valla, y ahora que siempre los ha empujado Marruecos y ahora que no los empuja Marruecos por primera vez para no presionar a España, resulta que vienen ellas sin la presión y se comportan, se producen de esa manera indigna. Yo creo que el mensaje que ha lanzado Pedro Sánchez es absolutamente indigno e inhumanitario, pero sobre todo había que preguntar. Ahora mismo, después de lo que ha ocurrido este fin de semana entre la frontera de Nador con Melilla, habría que preguntar, ¿aquí quién manda? ¿Mohamed o Pedro Sánchez? Está claro que el que tiene la mano para Santén es el rey alawí. Bueno, yo quería decir varias cosas, ¿no? O sea, lo primero de todo es que no podemos abandonar a Ceuta y Melilla de esta manera, ¿no? O sea, el hecho de que cerca de 2.000 personas hayan intentado saltar la valla, 23 muertos, pero es que también en Canarias tenemos la cifra de 10.000 inmigrantes que han llegado a Canarias durante estos meses. 10.000. O sea, esto ya es una invasión. Repito, es una invasión. Y el hecho es que las leyes internacionales nos lo permiten, la devolución de esta gente inmediatamente a sus países de origen, porque nosotros aquí no podemos mantenerlos más, y menos en la situación que nos encontramos. Repito, y podríamos ir a las convenciones que nosotros hemos firmado de los derechos internacionales para saber que en caso de que ocurra estas situaciones, nosotros podemos devolver en caliente toda esta gente. Segundo, Pedro Sánchez dice que lo ha hecho bien. ¿Que lo ha hecho bien el qué? El vulnerar los acuerdos de Madrid del 75 y de la ONU del 91, el entregar el Sáhara a Marruecos por vía de la anexión y no por el referéndum, repito, por vía de la anexión a Marruecos y no por el referéndum, vulnerando estos acuerdos, que lo ha hecho bien con el tema de Brahim Ghali permitiéndole la entrada, que lo ha hecho bien con su carta ignominiosa directamente sin nombrar a Ceuta y Melilla y Canarias y el suelo marroquí español y los ciudadanos españoles que viven en Marruecos, haciendo una carta directamente al rey marroquí, entregándolo ignominiosamente el Sáhara. Eso es hacerlo bien. Y repito, y ahora viene a nosotros a decirnos que la situación con 23 muertos o 24 muertos también es una situación buena y real, como él las arregla.
De verdad, es que nos hemos vuelto locos, pero el problema no está ahí, el problema es de toda la izquierda, cómo jalea todas estas cosas sin entrar en la raíz del problema, que es no permitir más inmigración ilegal, sobre todo en la zona sur de Europa. Bueno, yo hay algo en lo que no estoy de acuerdo con don Álvaro, y es que estas pobres personas. De Venezuela salieron caminando aproximadamente 4 millones de personas hacia los países de Sudamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile. Una situación que nos hizo irnos a más de 6 millones de venezolanos del país, pero por lo menos un 1% de esas personas son activistas mandados por el régimen y han sido capturados en las protestas en Ecuador, en Chile, en Colombia, y han cumplido funciones de agitación en esos países. Y luego también Maduro los recogió a través de una cosa que llamó durante vuelos humanitarios, donde se los llevaron de vuelta. Entonces, ahí van mezcladas peras con manzanas. Y yo estoy de acuerdo, porque con Fernando Dalmau hay una invasión, porque no son solo los 10.000 de Canarias. Es que creo que fue en mayo del año pasado que metieron 10.000 en un fin de semana. 10.000 hombres es una división de infantería. Todos ellos, y casualidad, huyendo de la guerra, no vienen mujeres y niños. De la guerra, del hambre y todas esas cosas. No vienen mujeres y niños, vienen todos hombres en edades mayores de 16, 17 años, en edad de todos bastante bien maiciaditos, decimos en mi país. De modo que no hay que ser tan inocente, o ingenuo. O sea, aquí hay una intención deliberada del reino alauita, de los señores del rey Mohamed VI, de expansión. Y él lo ha manifestado de manera... Y ojo, que nos hemos cargado también la relación con el otro vecino, porque el otro que va a empezar a mandar hacia las Baleares es Argelia. Entonces, o España decide tomar medidas verdaderamente de shock en este aspecto y ponerle un freno inmediato a la inmigración ilegal, y ojo, es que conmigo, me perdonan el taco, conmigo están jodidos, porque yo soy hijo de migrante, y ahora soy yo emigrante, pero yo llegué aquí tocando la puerta, y pago y veo, y a veces no llego a fin, pero en fin, el tema es que tienen que tomar medidas contundentes y de shock, no solo devolver en caliente. Agarren y móntenlos en un avión y mándenle unos cuantos a Alemania y a Francia y a Bruselas, que son los que nos imponen cuotas de cuántos tenemos que recibir aquí para ver si a ellos les gusta. Porque como están por allá es muy fácil. Entonces, es un verdadero problema. No hablemos de temas que puedan ser espinosos, simplemente hablemos de capacidad de prestar servicios y de saturación de los servicios. Ceuta y Melilla, si le siguen cayendo así, pues próximamente desaparecerán como ciudades españolas, ante la mirada impávida de la clase política española. Y el reino alauita de Marruecos está haciendo lo que un país preocupado por su interés nacional, que es un concepto que está bastante difuso aquí en España, o que por lo menos el PSOE y sus socios no lo tienen claro, ya le dieron el Sáhara Oriental. Bueno, pues ya lo que viene es empezar a explotar y a explorar los yacimientos de petróleo y de gas que hay en la costa este de las Islas Canarias, que España, por alguna cuestión, como llaman aquí, eco-friendly, happy, ecológico y todo lo demás, nunca lo hizo. Entonces son ellos los que van a tomar ventaja en eso, y es ahí donde debe haber un gobierno español que le diga: epa, Mohamed, hasta aquí nos trajo el río, vamos a ponerla, ya la embarramos con esta, bueno, pero vamos a ponernos de acuerdo en que tú de aquí para allá y yo de allá para acá. Eso se llama soberanía westfaliana y la estamos perdiendo. A ver, movimientos migratorios ha habido a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero es verdad que el mundo en los últimos 20 años se ha empequeñecido, y sobre todo la revolución de las comunicaciones y los transportes ha hecho que el tercer mundo, o el mundo que se llama ahora eufemísticamente en desarrollo, vea la realidad de los países del primer mundo y particularmente Europa, cosa que no ocurría hace 20 años, y quieren pasar de ese mundo en donde prácticamente no hay servicios a ese primer mundo, y quieren venir de las maneras que ellos creen que pueden. ¿Qué ocurre?
que hasta hace 30 o 40 años, incluso 50 o 60, en el mundo occidental había empleo, había trabajo, y ahora en el mundo occidental hay unos grandes déficits públicos, hay ya mucha inmigración, hay bolsas de pobreza y no hay trabajo. Esa es la gran diferencia. Pero claro, el tercer mundo sigue viendo en las televisiones la opulencia, cómo viven las sociedades occidentales. Entonces, el Partido Popular apoya una inmigración ordenada y siempre con un contrato de trabajo, eso que quede claro. El Partido Popular apuesta por otro tipo de medidas, que sea ayudar en origen para crear un tejido económico, una incipiente economía social que se desarrolle con la transmisión tecnológica para impedir que esas personas tengan que salir de sus ciudades, de sus pueblos de origen, lo cual no es fácil porque muchas veces son estados fallidos o estados que no tienen la suficiente organización para incluso implementar o que crezca mínimamente una incipiente economía, pero eso es compatible con lamentar y intentar que hechos tan trágicos desde el punto de vista humanitario como que ocurrió el fin de semana en Melilla, que eran evitables, se puedan producir, porque hay mecanismos para que esas personas, con límites y controles en otras fronteras, porque vienen desde la parte sur del Sáhara, hubiesen llegado hasta ahí para que a las puertas de una ciudad española como es Melilla, al otro lado tiene Nador, al lado del Monte Gurú, pues hubiesen muerto de esa manera que era evitable. Las dos cosas son compatibles. Yo lo que quería decir, evidentemente, todos estamos a favor de una inmigración regulada y evidentemente que podamos nosotros aceptarla dentro de nuestro, por si no crean guetos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero referente al tema de la inmigración en origen, el problema lo tenemos con Marruecos y lo tenemos con Argelia. Es que no permiten que Europa o España en este momento, y eso que les hemos dado hasta material militar y les hemos dado dinero, porque nos lo decía así la Comunidad Económica Europea y von der Leyen, y en fin, y les ayudábamos con todo aquello que la Comunidad Económica Europea nos decía que teníamos que hacer. Pero es que el problema es que es una invasión. El problema es que es una invasión. Y el problema que tenemos nosotros en este momento ya no es de una inmigración residual o una inmigración que prácticamente pueda haber, porque es normal. En la historia de las civilizaciones siempre ha habido, o bien por vía de la guerra o bien por vía económica. Pero el problema de Marruecos y de Argelia es que toman este concepto como un proyecto que tienen para anexionarse. Primero ya el Sáhara, que repito, los ciudadanos españoles del Sáhara, ahí los tenemos dejados de la mano de Dios, y segundo, Ceuta y Melilla y las Canarias. Y ese es el verdadero problema, es un problema político que el señor Pedro Sánchez, el que se ha caído por despeñaperros ahora mismo, pues este señor es incapaz, absolutamente incapaz, porque le vuelvo a repetir la ecuación: el Sáhara, Brahim Ghali y la ignominiosa carta que él ha tenido. A ver, es que da pena, o sea, uno no puede creerse que un país como España, hacia donde veíamos durante mucho tiempo, oye, mira, España hace esto y aquello, es que esté en esta situación, que, ojito con esto, que esto no lo, o sea, Sánchez es el consumador, esto viene desarrollándose, esto lo empieza, este deterioro de los valores, que ya lo hablamos, de la sociedad española, de la incapacidad de reaccionar ante este tipo de amenazas, viene desarrollándose por lo menos desde el gobierno del señor Zapatero. Exprofeso, o sea, pareciese que odiamos a España, hagamos todo lo posible para destruirla. La primera y la segunda regularización masiva que se hacía hasta con un bonobús, ojo, que es que aquí también hemos metido la pata, que es que aquí regularizábamos inmigrantes con un bonobús, porque decían que ya teníamos papeles. Y esto ha ocurrido. Ahora ya no ocurre, evidentemente. Y entonces, la pregunta es, porque yo estoy hablando de inicio, ¿qué ha hecho? Y no voy a señalar a nadie ¿qué ha hecho la clase política española? ¿Cómo han reaccionado? ¿Cómo se han revertido las medidas? O sea, yo veo que avanzamos en esta dirección, porque yo ahora vivo aquí, y sin planes de regresarme, y yo veo que avanzamos en esta dirección y nadie ofrece más que... Yo a veces veo, y me disculpan, porque además aquí todos somos, o nos definimos dentro de ese espectro que es reconocido políticamente como la derecha, pero yo a veces veo los políticos de derecha en España y parecen este personaje de la película de Disney Madagascar, el león Alex, ¿verdad? Que entonces están en el plató de televisión, están en el Congreso, los
que era Alex en el zoológico de Nueva York rugiendo, pero cuando lo tiraron en la selva, estaba asustado. Es una metáfora, no quiero ofender a nadie, pero es que un país se pierde en un tris, un país se pierde en la permisividad de la oposición política de dejar que las cosas avancen. Y una vez que avanzan, pues se convierten muchas veces en irreversibles. ¿Qué solución hay para este problema? Sin duda que habrá que, como dicen por ahí, para hacer una tortilla hay que romper unos cuantos huevos. ¿Que se va a enfadar la Unión Europea? ¿Cuál es el problema? ¿Es que la Unión Europea va a venir a sacarnos las castañas del fuego, como dicen aquí? No, no lo va a hacer. No le interesa. Son los que imponen cuotas. Son los que están suicidando. O sea, la Unión Europea empuña una daga contra el corazón de Europa y no se da cuenta. Bueno, el debate de la inmigración, que sin lugar a dudas habrá que plantearse en algún momento. Hay que proteger la frontera sur de España, que es la frontera de la Unión Europea. Hay que regular la inmigración para que sea correcta y con papeles y legal. Hay que evitar los asaltos a nuestros puestos fronterizos y hay que dotar de más medios a nuestros agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que vigilan esos puestos fronterizos, poniendo en riesgo gravemente su propia integridad, como ha quedado demostrado en este asalto del pasado viernes. En fin, nos quedan todavía unos minutos para tener un comentario respecto al hecho de que los activistas de Podemos no dejan de sorprendernos con sus ideas. La verdad es que siempre atacan todo lo que gestionan otros, mientras que alaban lo que ellos dirigen, aunque se inventen los argumentos. Les cuento. La secretaria de organización de Podemos, Lilith Bestringe, ha desatado un aluvión de críticas en las redes sociales tras sus polémicas declaraciones en unas jornadas municipalistas en Barcelona. Atacó el modelo actual de Ciudad de Madrid. Dijo que el estadio Bernabéu es un mamotreto y que en la capital no hay árboles, ni sombras, ni carriles bici, sino solamente cemento. La dirigente de Podemos puso como modelo en la ciudad de Barcelona, que según denuncian los propios vecinos, está plagada de suciedad y de delincuencia callejera bajo la gestión de Ada Colau. Por cierto, una alcaldesa que no dimite a pesar de estar imputada. Estas fueron las polémicas palabras de Lilith Bestringe. Y la realidad es que nosotros vivimos en ciudades en las que priman el cemento, las grandes construcciones, el campo de fútbol, el Bernabéu construido como una especie de mamotreto en pleno centro de la ciudad y sin tener en cuenta ninguna de las necesidades de los vecinos. Tenemos un ayuntamiento y una Comunidad de Madrid que ha descartado y deshecho todos los carriles bici. No puedes encontrar, es muy difícil encontrar árboles en Madrid en general o lugares de sombra, bancos, de la misma manera que se han cargado todos los carriles bici y han hecho que la ciudad fuese un espacio único y exclusivamente para los coches, ¿no? Por eso creo que es siempre bueno venir a Barcelona, es siempre bueno cogeros y tomaros de ejemplo, porque desgraciadamente en nuestro país no estamos igual de bien en muchos otros sitios y creo que el camino que se tiene que seguir es sin duda el de Barcelona. Las palabras de Lilith Bestringe fueron respondidas por la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, quien le corrigió los datos. Madrid es la segunda ciudad con más arbolado del mundo. En 3 años se han habilitado o están en ejecución 42 kilómetros de carriles bici y el 73% de la inversión extranjera en España viene a Madrid. Esos son los datos. Don Álvaro. Es que me has quitado prácticamente la palabra. Todo el mundo sabe, pero no ahora, no con Almeida. Desde hace ya 25 años, la ciudad con más árboles de todo el mundo después de Tokio es la ciudad de Madrid, que por cada árbol que se tala hay que poner 10 árboles nuevos. En segundo lugar, hemos hecho 45 kilómetros más de carril bici. Ellos hablan del carril bici, pero el otro día lo llevaron a la Asamblea de Madrid y te comentaba que ellos predican con el uso de la bicicleta, pero bajó un compañero mío, un diputado, a contar el número de bicicletas con las que ellos iban a trabajar y resulta que de 135 diputados apenas había 3 bicicletas. Ellos predican, pero no con el ejemplo. Y luego ya, poner el ejemplo de Colau como alcaldesa de una ciudad eficiente cuando todos los indicadores dicen que desde el punto de vista de la marginalidad, de la inseguridad, de la suciedad, de la falta de atracción de inversiones, Barcelona, que era una ciudad hasta hace 20, 25 años, que era el ejemplo de Europa, se la han cargado de una manera que nosotros queremos
competir, como compite la Comunidad de Madrid, con Cataluña, que teniendo 1 millón menos de habitantes tenemos más PIB que todo Cataluña, cuando el factor productivo por excelencia es el factor trabajo. Y somos 1 millón menos de habitantes y tenemos más PIB. Pero nosotros queremos competir de igual a igual y que le vaya de maravilla a Cataluña, porque yéndole bien a Cataluña y yéndole bien a Madrid, le va bien al conjunto de España, porque Madrid es España. Pero resulta de que ellos han tirado la toalla, no atraen inversiones, ponen ecotasas al turismo, no les gusta a la gente, y eso hace, por defecto y por las políticas de seguridad jurídica, de que nos gusta a la gente, de bajos impuestos, de atraer inversiones y de tener a Madrid abierto con leyes que favorecen el comercio minorista para optimizar el gasto del turista, hace que Madrid vaya disparada con una renta per cápita de 35.000 euros por persona y año, que está 9.000 euros por encima de la media nacional, 36% más de renta per cápita. Tenemos la tasa de paro más baja de toda la Comunidad de Madrid, de toda España, perdón. Tenemos la tasa de actividad, que es el número de personas que quieren trabajar del total de población, la población activa. Tenemos la tasa más alta y tenemos, como he dicho antes, prácticamente, siendo el 14% de la población española, tenemos prácticamente el 20% del PIB español. Eso es la Ciudad de Madrid y la Comunidad de Madrid. Por tanto, que venga Lili Bestringe a decirnos que Colau es el ejemplo a seguir, pues yo lo que quiero es que esto lo oigan todos los madrileños y todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, para que se den cuenta cuál es el modelo que quiere Podemos para Madrid. Y acabo ya. Lo peor, aparte de tener malas opiniones, es tener malos puntos de partida. El Estadio Bernabéu es un estadio que se construyó en los años 40 sin ayuda pública, sino de suscripción por parte de los socios, en un momento, casi hace 80 años, en que la parte esa de Chamartín, donde está ahora el Bernabéu en General Perón, era el extrarradio, era la parte de fuera de Madrid, donde ahora en otras partes del mundo se construyen los estadios. Pero que sepa que el estadio de Stamford Bridge en Chelsea está en el corazón de Chelsea, en Fulham, en Londres, y que muchos estadios antiguos se han hecho en los corazones de las ciudades. Por tanto, Lili Bestringe, yo creo que ha estado a la altura de sus comentarios y a la altura de Colau, pero no a la altura de Madrid, Ayuntamiento y Comunidad. Bueno, yo deciré que el 75% de toda la inversión extranjera también viene a Madrid. O sea, ya no va a Barcelona ni va a tal. Y lo segundo, decirte también que Barcelona y Cataluña también son España, con Madrid, todos juntos, a pesar de esta gente, a pesar de toda esta gente. Pero bueno, ¿qué vamos a decir de Colau? De prevaricación, fraude, contratación, malversación, tráfico de influencias, donde se le ha declarado ilegal el control de las medidas de alquiler por la expropiación temporal del dominio de las mismas. Y te voy a decir una cosa, Lili, de verdad, te lo digo, en serio, con el Bernabéu ni te metas, ¿eh? O sea, con el Bernabéu ni te metas, que saco la bufanda, ¿eh? ¿No te ha gustado que le llamaran mamotreto? No, es que no es un mamotreto, es un templo. Es que es un templo. Se va a enfadar Florentino. Es que son 14 Copas de Europa. Es que Lili Bestringe no tiene ni una Copa de Europa. Se tiene que haber enfadado, porque lógicamente... Cuidado, no da igual, pero seguro que del Madrid no es. Una obra de ingeniería de primer orden. Es muy posible que sea del Madrid, pero como hacen con Podemos, tiran piedras contra sus tejados. Pues entonces del Madrid no es. No, porque si lo determina así, no es del Madrid. No, Fernando, tranquilo. Al margen de cuestiones futbolísticas, el Bernabéu es una obra de ingeniería de primer orden y va a ser una cosa absolutamente atómica y sideral cuando esté terminada esa obra. Y un negocio. Mire, ¿sabes que cuando ganó Pedro Sánchez, un ángel le dijo a Dios, ¿no? Le dijo, oye, los españoles están apañados? Y así, ¿por qué usted dice eso? Bueno, porque son buena gente, son inteligentes y ahora tienen a Podemos. Y Dios le dijo, no, eso no es así. Porque si es de Podemos y es buena gente, entonces no es inteligente. Si es de Podemos y es inteligente, entonces no es buena gente. Y si es inteligente y buena gente, entonces no es de Podemos. Y esto es la señorita Bestringe, que es inteligente, pero no es buena gente. No, de inteligente poco. Porque no. Ven acá, a la izquierda nunca hay que subestimarla. No, al revés, que utilicen su inteligencia para hacer daño es otra cosa. Porque esta joven, que seguro tiene años de años, porque es de esto, en Venezuela, no voy a decir la palabra acá porque en Venezuela le llamamos cifrina, ¿verdad? De estas que no andan en metro, ¿verdad? Que ni siquiera se enteran, que dicen que España es un país racista. Anda y te montas en el metro para que tú veas gente hablando en árabe, en chino,
en inglés para que tú veas que Madrid es una de las ciudades más multiculturales a las que puedes ir en el planeta, a la altura de Nueva York, de Washington. Entonces, una persona disociada de la realidad, que vive en una burbuja, ¿verdad?, de los privilegios que tenía y de los que tiene ahorita, que le hacen como, claro, señoría, pero tú mientes deliberadamente y lo sabes, y eres capaz de defender a una señora imputada como Ada Colau, como mañana puedes agarrar y decirme que el marido de la señora esta Oltra es un ejemplo de protección a la infancia. Por cierto, disculpa, quería, lo que dije en el segmento anterior sobre la sentencia Roe versus Wade, me acordé con el tema del marido de Colau, y ya voy a explicar por qué. Lo consiguen en la página www.polemos, no Podemos, ok, Polemos con L, polemospolitic.com, firmado por Néstor Luis Álvarez, un gran amigo pro vida que publicó hoy en la página, en mi página que tiene esa dirección. ¿Y por qué me acordé de esto? Porque defender a un individuo como ese es defender el aborto, porque un individuo como ese es capaz de violar una y otra vez a una muchacha y mandarla a abortar cuantas veces sea, y aquí no ha pasado nada porque nunca hubo evidencia de lo que ocurrió. Esa es la gente que defiende a la izquierda, mintiendo, sea por activa o por pasiva, y poniendo a Madrid, este tronco de ciudad donde me honro de vivir actualmente, a la altura de lo que hoy día es Barcelona. Pero si hasta el Barça está en quiebra. Pero si es que Barcelona no hay más que verla, y el Barça en quiebra. ¿No se lleva ahora usted el debate al terreno deportivo? No, que porque le estoy viendo el Bernabéu ni tocarlo. Don Pedro Luis Pedrosa, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias Álvaro Ballarín por haber estado con nosotros. Esperamos verle más a menudo. Gracias Fernando Martínez Dalma un día más por estar con nosotros. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos. No se vayan lejos, que ahora les dejamos con la película. Esta noche, El otro señor Klein, una película de intriga protagonizada por Alain Delon y por Jean Moreau, que nos traslada al París de 1942. A pesar de la ocupación de los nazis, Robert lleva una vida pues bastante acomodada, tiene un bonito apartamento, una hermosa amante, un negocio floreciente, pero las cosas se complican cuando descubre que la Gestapo le anda buscando, sospechando que es judío. Él se asusta mucho, puesto que no lo es, pero con el tiempo se dará cuenta de que hay otro señor Klein, que quizá ese sí sea el judío al que están buscando. Que disfruten ustedes de la película, que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables.